los nuevos escenarios de la estrategia, la comunicación, el poder, la tecnología, la política y los negocios en una época de profundas transformaciones. De manera especial, saludamos la presencia del magnífico rector de la UTEPSA, Magíster Rubén Darío Dabduk Azogue. Le vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. También a la señora vicerrectora, Magíster Mónica Graciela Arauco Urzagaste, un fuerte aplauso para ella, quienes nos honran con su participación en este acto académico y editorial. Saludamos también al doctor Daniel Jason, fuerte los aplausos, autor de la obra que hoy presentamos, al Magíster Juan Carlos Peña Gutiérrez, comunicólogo y jefe de la carrera de Comunicación Estratégica y Digital de UTEPSA, así como a las autoridades, docentes, estudiantes, representantes del sector académico, profesional y cultural que se han dado cita esta noche. El doctor Daniel Jason es un referente internacional en estrategia y comunicación. Su trayectoria reúne la reflexión académica, la consultoría estratégica y la formación de líderes en diversos escenarios institucionales, empresariales y gubernamentales. Es doctor summa cum laude, asesor de gobiernos y corporaciones y creador del concepto Comunicación Estratégica, desde el cual ha contribuido a renovar la manera de comprender la comunicación como un campo profundamente vinculado al poder, la decisión y la acción estratégica. Hoy lo tenemos aquí, en Santa Cruz, para hacer la presentación del libro Ser Transdigital, publicado por Editorial UTEPSA. Así es que lo invitamos a hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas noches, gracias a todos por venir, por interesarse. Cortito, es muy importante, pero lo voy a hacer cortito para no quitar tiempo. Este libro es Canva, nace acá. No es un libro argentino, es un autor argentino, pero este libro eligió ser concebido en Santa Cruz de la Sierra. Así que quiero agradecer muy especialmente, yo ya me siento Canva después de tantos años, chicos, quiero agradecer muy especialmente a la institución que me alienta, que me apoya permanentemente, que es UTEPSA, y las instituciones están formadas por gente, ¿okay? Así que mi agradecimiento es a cada uno de ellos y a todos. Quiero comenzar por María Claudia Dabduk, que es mi hermana, mi amiga, mi todo, en esta aventura Canva, y luego a toda la gente que acompañó en UTEPSA. Voy a decir a los más cercanos, digamos, de todo esto, pero tiene que ver con Juan Carlos Peña, que se atrevió a presentarle esta locura al magnífico rector Rubén Darío Dabduk, muchas gracias, y al equipo editorial de Ediciones UTEPSA, que trabajaron maravillosamente bien soportando todas las versiones que yo les ponía. Así que felicitaciones por el producto, es un producto Canva, de gente Canva, y esto es lo que vamos a dejar bien en claro, ¿sí? Bueno, comenzamos, ¿les parece? Ok. Bueno, es muy difícil tratar de explicar qué es lo que vamos a hablar hoy, porque la verdad es que yo tampoco lo tengo muy en claro, para serles sincero. A ver, ¿cómo nace todo esto? Nace de mi actividad profesional, que tiene que ver con la estrategia, con la comunicación, con el asesoramiento a empresas, y donde yo estaba notando que había cosas que no me quedaban muy en claras, que no las podía comprender. Creo que les voy a estar hablando de lo mismo que les pasa a ustedes, y es una advertencia que no se sientan exclusivos, ¿ok? Esta incertidumbre, esta cuestión de no entender muy bien las variables más importantes de las secundarias, el ordenamiento, ¿no?, de las prioridades, creo que de alguna manera es una definición de época. Y el libro comienza
justamente con un prefacio que denomina esto la era del sinsentido, la era de la sinrazón. Y ustedes saben que había un filósofo llamado Viktor Frankl, que fundó el existencialismo, que le daba una importancia capital a la búsqueda del sentido. Casi decía que nuestras vidas dependían de eso, de poder encontrarle el sentido, el propósito, precisamente a nuestras vidas. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros vamos a estar hablando hoy de eso, de lo que nos pasa a nosotros. No lo tomen como un libro empresarial, lo es también. Es un libro que también va dirigido a la política, después lo vamos a hablar lo diverso que es, pero fundamentalmente a vos, que sos el protagonista de lo que está pasando. Entonces, cuando vos estás en una era de contradicciones, de cosas que no se juegan de manera muy clara, lo primero que tenés que tratar de encontrar son las claves. Es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos ante una situación confusa, cotidiana, familiar, quiero decir, de negocio. Uno tiene que tratar de encontrarle el sentido, dónde están las claves para poder entender bien la situación que te toca jugar. Y esto es lo que traté de hacer a través del libro. En general todos los libros los escribo para mí, con respeto a los demás, pero es algo que necesito responderme a mí desde siempre. Los libros que escribo tienen esa particularidad. Entonces, esta necesidad que tenía, que vuelvo a decir, creo que es de todos un poco, se plasmó en esto que tiene que ver con encontrar las claves, circunscribir el fenómeno, que lo describe acá y ahora vamos a ver algún material que nos va a poder poner más en claro, y tratar de darle un nombre. Ese nombre es transdigitalidad. Por eso se llama Ser Transdigital el libro. Y en realidad lo que habla la transdigitalidad, lo voy a resumir muy simple, es que en la era digital se separó el mundo virtual, el mundo digital, del mundo material, digamos, ¿no? Y lo que hace la transdigitalidad justamente es unir todo esto. El mundo del átomo con el mundo de lo digital, con el mundo de lo biológico. Entonces estamos frente a una realidad muy desafiante, muy distinta, y estamos tratando de encontrarle el sentido, qué es bueno, qué es malo. Entonces lo que vamos a ver aquí es un enfoque. Primero yo hice un video con un espíritu del tiempo, Zeitgeist, como hablaban los alemanes, que tiene que ver con inteligencia artificial. Vamos a ver un video hecho con inteligencia artificial. El video no lo hizo la inteligencia artificial, el video lo hice yo, pero me serví de la inteligencia artificial. Y esto es importante para entender cuál es el lugar de la inteligencia artificial en nuestros días. No te va a reemplazar la inteligencia artificial. Hoy lo hablábamos con los estudiantes de UTEPSA. Lo que te va a reemplazar es otro ser humano que trabaje mejor con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial por sí misma trabaja también, pero no lo hace como cuando podemos trabajar de manera articulada humano e inteligencia artificial. Y pongo inteligencia artificial, pero la transdigitalidad va mucho más allá de la inteligencia artificial. Te habla de otras tecnologías profundas, blockchain, internet de las cosas. La punta del iceberg para nosotros, por lo más cotidiano, es la inteligencia artificial. Pero el tema es qué pasa con todo lo demás también, cómo nos impacta todo eso. De eso habla la transdigitalidad. Entonces, lo que te animo es de tratar de ver cómo surfear. Nosotros hablamos acá en el libro de una habilidad que se llama surfability, es decir, la habilidad de surfear los tiempos. Entonces, con un enfoque que no es ni apocalíptico, es decir, que la inteligencia artificial o las tecnologías nos van a matar, nos van a desplazar y demás, ni con un enfoque tecnosolucionista, de que es la solución de todo. ¿Qué es? Y es lo que los invito a que tratemos de descubrir. La verdad que no lo sé, pero sé que no está ni en un extremo ni el otro. Entonces, vamos a ver una
Presentación, primero, como te decía, de un video que a través de la inteligencia artificial en 7 minutos nos cuenta todo lo que a mí me llevaría un montón contarles, porque toma lo esencial, marcado por mí, obviamente. Y después vamos a ver un poco de filminas en donde te voy a dar las claves del libro, pero después me gustaría ver si podemos conversar, si nos queda tiempo. La verdad que lo más importante son las conversaciones que podamos tener sobre esto. En toda nuestra vida de acá para adelante, conversar, preguntarnos. Ahí vamos. Hay una falla en el sistema. ¿No lo sienten? Es esa sensación de que los mapas que usábamos ya no coinciden con el territorio. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el concepto de ser transdigital y van a ver por qué es quizá la única clave para entender este mundo. Y todo parte de aquí, de esta idea. Vivimos un tiempo en el que las categorías ya no alcanzan para explicar lo que está ocurriendo. Piénsenlo, las herramientas que teníamos para darle sentido al mundo, no sé, lo político, lo económico, lo tecnológico, es como si estuvieran rotas, simplemente ya no funcionan, se quedaron viejas. Y la realidad, bueno, la realidad se nos está escapando de las manos. Y seguro que esto les suena. Estas paradojas las vivimos todos los días. Estamos hiperconectados, sí, pero fragmentados. Tenemos toda la información del mundo en el bolsillo, pero andamos más desorientados que nunca. ¿No es increíble? Más conectados, pero muchas veces más solos. Esa es la gran contradicción de nuestra época. Y aquí viene el giro, la idea central de todo esto. La crisis no es tecnológica. No, el problema no son los celulares ni la inteligencia artificial. La verdadera crisis es existencial. Es una crisis de sentido. Una pregunta que nos hacemos todos en el fondo. ¿Cuál es nuestro lugar en un mundo que ya no entendemos? Bien, vamos a sumergirnos en la primera parte de esto, la falla en la realidad. Porque para empezar, tenemos que entender por qué nuestros viejos mapas mentales simplemente ya no sirven para nada. Y esa falla, ese glitch en el sistema, tiene un nombre. Resulta que hemos entrado en una era completamente nueva, una que necesita un lenguaje nuevo, mapas totalmente diferentes. Hemos llegado a la era transdigital. A ver, ¿qué es esto de la transdigitalidad? La palabra clave aquí es interpenetración. Ojo, no se trata de que lo digital esté al lado de lo físico. No, es una fusión total. Las fronteras que conocíamos se disolvieron. Ahora vivimos en realidades híbridas que pasan al mismo tiempo y que cambian sin parar. Y miren lo que pasa con esta fusión. Dominios que antes veíamos por separado como la economía, la tecnología o el poder, ya no lo están. Ahora están completamente entrelazados. Un cambio en la geopolítica, por ejemplo, le pega directo a la cultura y al revés. Intentar verlos por separado es como querer navegar en plena tormenta, pero con los ojos cerrados. Y este es el punto que tiene que quedar clarísimo. No estamos viviendo una simple evolución, una aceleración de lo que ya conocíamos. No. Esto es una ruptura histórica. Estamos en medio de un cambio de era, tan profundo como los que marcaron el fin de otros grandes momentos de la civilización. Bueno, si la era es nueva, ¿qué pasa con las reglas? Pasemos a la siguiente parte, las nuevas reglas del juego. Porque si el mundo cambió, las reglas del poder, de la estrategia, de la comunicación, también. Los viejos manuales ya no sirven. Esta comparación es fundamental. Miren, pasamos del paradigma obsoleto a la realidad transdigital. Olvídense del control lineal, ahora todo es complejidad estructural. Dejamos atrás la búsqueda de certezas predictivas para aceptar que la incertidumbre es permanente. Y quizá lo más importante, la tecnología nunca, pero nunca es neutral. Siempre tiene una dimensión política. ¿Entender esto? Bueno, esto cambia el juego por completo. Entonces, ¿dónde está el poder ahora? Ya no está solo en los gobiernos o en las grandes corporaciones que podemos ver. Ahora el poder opera en la arquitectura invisible de nuestra realidad. Piensen en esto. El algoritmo de una red social no solo decide qué noticias vemos, moldea nuestra percepción del mundo, influye en lo que pensamos. Ese es el nuevo poder. Y por eso, en esta era, la comunicación ya no es una simple herramienta, no es algo que se hace además, es el campo de batalla central.
la lucha por el sentido. Quien controla las narrativas, quien produce el sentido de las cosas, es quien realmente controla el juego. Comunicar no es algo neutral, es una forma de poder. ¿Ok? Si el mundo cambió de una forma tan radical, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Quién puede operar en este nuevo escenario? ¿Quién puede hacerlo con lucidez y, sobre todo, con eficacia? Y la respuesta, curiosamente, no está en la tecnología. No se trata de tener el último teléfono o el software más avanzado. No, la clave está en nosotros, en el tipo de persona, en el tipo de estratega que esta nueva era está demandando a gritos. Y aquí la tenemos, el sujeto transdigital. Ser transdigital no tiene nada que ver con saber programar o ser un genio de la informática. Es una forma de ser, una forma de estar en el mundo. Es una capacidad para percibir, habitar e intervenir en esta nueva realidad. Es un nuevo tipo de estratega. Y este nuevo estratega se apoya en 4 pilares. Primero, integrar la complejidad. O sea, dejar de buscar respuestas simples a problemas complejos. Segundo, asumir el conflicto. Entender que el conflicto no es un error del sistema, sino parte de él. Tercero, leer el contexto. Dejar de aplicar fórmulas prehechas y aprender a interpretar cada situación. Y por último, lo más difícil, decidir con responsabilidad. Hacernos cargo de nuestras elecciones, en lugar de escondernos detrás de la excusa de la tecnología. Y con esto llegamos al final, a la disyuntiva, a la elección fundamental que esta nueva era nos pone enfrente a todos. Una elección que va a definir nuestro rol en todo lo que viene. Esta frase de verdad lo resume todo. En tiempos de transición, descubrir claves se vuelve más valioso que obtener promesas. Piénsenlo, en un mundo lleno de incertidumbre, tener la lucidez para entender lo que está pasando ahora es la herramienta más poderosa que existe. Es mucho más valioso que aferrarse a promesas vacías de un futuro que nadie puede predecir. Por eso, esa vieja idea de que el futuro es un destino pasivo, algo que simplemente va a llegar y que podemos predecir, esa es una de las ilusiones más peligrosas que tenemos que abandonar, ya. Y aquí está el verdadero llamado a la acción. El futuro no se espera, se construye. La era transdigital exige actores, no espectadores. El futuro no es algo que esperamos, es algo que diseñamos, que disfrutamos y que construimos con cada decisión que tomamos. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿vamos a ser espectadores o vamos a ser los constructores de ese futuro? Bien. Lo que intentamos con el... Ven que soy un baby boomer, no soy de generación transdigital. Bueno, no, les contaba que el video es una síntesis muy apretada para evidenciar que el problema que tenemos por delante no es tecnológico, es existencial. Es qué vamos a hacer con la tecnología. Y no hay que ser un programador sofisticado, entendiendo, porque cada vez la tecnología va a ser quizás más simple de operar, no de entender, pero sí de operar. Y desde ese lugar, justamente el secreto de la diferencia está en el entendimiento. La operación después se saca, porque cada vez va a ser más simple, como fueron los celulares y todos los dispositivos que cada vez lo hacen más simple para que cada vez seamos más quienes estamos en esto. Entonces, yo voy a hacer un rápido pasaje por ideas claves del libro, no tenemos tiempo como para profundizar demasiado con esto, y la idea es si podemos generar algún tipo de razonamiento, de pensamiento, de crítica acerca de esto que desarrollemos, que por eso mismo UTEPSA, de manera, la verdad yo diría valiente, convocó a una iniciativa de otras instituciones internacionales, nombrar algunas, ADEN University, Fundación DENUO, también está la Universidad Nacional de La Matanza. Algunas no entraron todavía porque no hubo tiempo, esto fue muy vertiginoso y rápido, pero están trabajando con esto para tratar de dilucidar de qué se trata la transdigitalidad. No hay respuestas, tenemos muchas preguntas y ahí está la magia de la era que viene. Porque lo que generan las revoluciones no son las respuestas. Las respuestas, cuando cambiamos y mejoramos nuestras respuestas, tenemos innovaciones.
Las renovaciones es cuando cambiamos nuestras preguntas. Y la transdigitalidad nos invita a eso, a cambiar las preguntas. Muy rápidamente, entonces, para intentar de ver entonces las claves, estamos en una era en donde la ilusión del control queda fuera. En realidad nada está bajo nuestro control, en general todo es incertidumbre. Heisenberg estaría feliz de esto. El veterinario de Heisenberg también. Ustedes saben que el gatito de Heisenberg tenía un veterinario que le dijo a Heisenberg: tengo dos noticias, una buena y una mala. Esto es un chiste para entendidos. Listo, no importa. Pero bueno, entonces, la ilusión del control desaparece. La incertidumbre es estructural. Vamos a tener que vivir en la oscuridad, en la opacidad, y vamos a tener que tratar de decidir en la incertidumbre absoluta siempre. Hoy hablaba con los chicos de UTEPSA. El fenómeno Bitcoin. ¿Quiénes ganaron en Bitcoin? Los que esperaron entender el fenómeno, trataron de hacer un seguimiento, o aquellos que se metieron pagando centavos en un fenómeno que no llegaban a entender, estoy seguro. Acuérdense, aquellos que conocen la historia de Bitcoin, creo que hubieron 10.000 Bitcoin que se pagaron por una pizza. Quiero decir, vamos a tener que decidir sin entender demasiado de qué estamos decidiendo. ¿Okay? Las certezas desaparecen. Hay una crisis existencial. Mirá, esto es muy interesante. ¿Te acordás que nos hablaban de tiempos book? Esto es adelanto exclusivo. No lo dimos en ninguna otra conferencia. ¿Te acordás que hablábamos de tiempos buca y que después quedaron obsoletos y empezaron con el Bani, con el Tuna, empezaron a dar otros acrónimos porque no daban cuenta de buca? Bueno, la verdad que no hay ninguno. Está también el Flux. Bueno, no hay. Bueno, yo dije, vamos a tratar de generar una idea que articule todo eso y más. Y el que creamos es el Angkor-Tech. Angkor-Tech, una tecnología divina significa. ¿Pero por qué? La A nos habla de tiempos anárquicos, la N de tiempos nebulosos, esto que decíamos que no vamos a entender mucho. Gaseoso, ya no es más modernidad líquida, como decía Bauman. Disculpe, don Bauman, pero me parece que la cosa es más grave todavía. Es gaseoso el tiempo, ya ni líquido es. Omniubicuos, en el sentido de que vamos a tener que, de alguna manera, operar en distintas dimensiones. ¿Ok? Yo no me quiero meter mucho todavía en ese tema, pero hoy se está hablando, por ejemplo, del microchip Willow, que va a poder generar a través de la computación cuántica la posibilidad de habitar universos paralelos. No me peguen, pero es así. ¿Ok? Se está generando incertidumbres, preguntas que nos llevan hasta extremos que todavía no conocemos. ¿Ok? Entonces, lo que digo yo, pensemos en la omniubicuidad, porque ¿qué va a pasar cuando tenemos en claro este plano de existencia, esta dimensión? Pero ¿qué pasa si empiezan a haber consecuencias cuánticas en otros planos? No lo sé, no digo que va a pasar, pero vale la pena que estemos preparados y que abramos la mente para tratar de ver a dónde nos llevan estas deep tech. ¿Ok? Bueno, descentralizados, hablábamos del fenómeno Bitcoin, una era en la que se caen los terceros de confianza. Las monedas hoy, ¿por qué están respaldadas? Por un banco central. El Bitcoin, ¿por qué está respaldado? Por nadie. Es la misma red, el poder de la red, que le da valor a un activo. Entonces vos antes necesitabas un banco que certifique tú, y hoy tenés todas redes que son autónomas de alguna manera. Descentralización. ¿Ok? Y estas redes sociales que hoy están manejando, Twitter, incluso los navegadores como Google, están amenazados por navegadores de blockchain que tienen que ver, por ejemplo, con el Brave, ¿sí? Que son navegadores que vos te podés meter y no te pueden meter, no te pueden banear, no te pueden bajar la información, no te pueden meter algoritmos para llevarte
a navegar por donde ellos quieren, ¿cierto? No guardan información tuya. Bien, tecnodeterminados, vamos a estar determinados por las tecnologías. Sigo con el got tech, ¿ok? Bien, exponenciales, los cambios ya no son progresivos, son exponenciales. Conflictivos, como decíamos, la conflictividad es estructural, es parte del sistema, lo estamos viendo en el mundo. Basta mirar la geopolítica actual. ¿Okay? Bien, y híbridos, ¿en qué sentido? Que en realidad muchas claves y factores de un mismo plano también se entrecruzan. Entonces, las tecnologías ya no son discretas, las tecnologías también se fusionan y se transforman mutuamente. Entonces, no sabemos a dónde vamos a llegar realmente con el desarrollo tecnológico y con las consecuencias de ese desarrollo tecnológico. ¿Qué más? Basados un poco en esto, díganme cuando tenemos que redondear, por favor. Basados en esto, recuerdan que todos los de comunicación y todas las personas estábamos en el nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Los NTICs. Bueno, ahora vamos a tener que empezar a hablar de TEDs en la transdigitalidad, que son las tecnologías exponenciales, disruptivas, descentralizadas e hibridadas. Esto está en concordancia con lo que veíamos antes de got tech. Muchos de los elementos de estas tecnologías son consecuencias, o mejor dicho, esto genera aquello. La tecnología de este tipo, exponenciales, disruptivas, descentralizadas e hibridadas, nos llevan a entornos que son anárquicos, nebulosos, todo esto que estuvimos hablando antes, ¿entiende? Disculpen, pero no voy a poder explicar el libro todo rápido. Es una introducción solamente para que sepan qué van a encontrar adentro. Bien, ¿qué otras cosas? También lo que tenemos acá es, como te decía, la caída de los terceros de confianza. El Estado ya va a tener un poder posiblemente relativo, muy distinto al que tienen hoy los Estados. ¿Por qué? Porque tenemos modos alternativos de organización a través de esas tecnologías anárquicas como lo son blockchain, que se resisten a ser sometidas por alguien. Buscan la libertad, justamente. ¿Qué más? Hay que reinventar la riqueza. La riqueza hoy no es solo los activos no son únicamente físicos, existe propiedad digital. Empezó con la cuestión de lo que llamaban los NFT, ¿no? Los Non-Fungible Tokens, y ahora tenemos también toda una economía tokenizada. Esto es que ya no va a haber acciones de papel, por así llamarlas, sino que empiezan a haber tokens, ¿no? Acciones, participación en empresas, pero a través de participación digital, ¿cierto? Ahí vamos a llegar a otro lado, ya les voy a contar. Tenemos una cuestión de tecnología que modifica las organizaciones que nosotros conocimos. La pirámide ya se rompió hace rato, hoy se está hablando de, en vez de jerarquía, redarquía, pero esa redarquía se radicaliza a través de la tecnología blockchain también, en donde vos tenés las que se llaman DAO, que son organizaciones administradas de manera descentralizadas. Entonces, va a haber distinta categoría de tokens seguramente, pero toda la decisión no va a estar solamente en un grupo concentrado, sino que va a estar distribuida en todos los poseedores de propiedad de esa organización. Nosotros hablamos acá de un nuevo tipo de organización que en el libro la denominamos MTAO, que significa Modelo Transdigital de Anarquía Organizada. MTAO. Miren qué contradicción, ¿no? Anarquía organizada. Bueno, ahí lo estamos desarrollando. Bien.
Bueno, precisamente el protocolo de Metao, ahí te lo dice, que es una anarquía organizada, en cuanto de alguna manera se basa en el concepto de autopoiesis que maneja un sociólogo conocido que es Niklas Luhmann y que tiene que ver con la autopoiesis de las organizaciones. Esto es la parte teórica que no viene muy al caso. ¿Ok? Bien. Profesor, perdón que lo interrumpa. Esto de la anarquía organizada, ¿será que como modelo puede aplicarse en un futuro a una sociedad más desarrollada a nivel mundial? Muy bueno. Claro, no es una organización que va únicamente a las organizaciones empresariales, por decir algo, o a los gobiernos, sino que en realidad también yo creo que podemos tratar de ver cómo impacta ese concepto de anarquía organizada a las mismas sociedades. Hay que construirlo eso, no lo sé, hay que reflexionarlo. No busquen muchas respuestas en mí, sino, vuelvo a decir, lo que trata de hacer el libro es abrir preguntas, en donde lo que va a estar bueno es que abre conversaciones para que pensemos juntos. Es decir, si bien yo pensé en organizaciones fundamentalmente empresariales o gobiernos, sin lugar a dudas la organización social en general está atravesado por este fenómeno. Muy bien. Gracias. Bien. La geopolítica cambia. Muy bien. La geopolítica cambia por completo. Hasta ahora la geopolítica era en el planeta Tierra. Hoy tenemos que pensar en la geopolítica ultraterrestre. ¿Cómo va a impactar la soberanía terrestre en los espacios que se están disputando ya más allá de la Tierra? No sé. Pero hay que empezar a pensarlo. Eso. Por lo tanto, lo que necesitamos es una actualización de nuestro sistema operativo humano, por así llamarlo. Los entendimientos, los modelos mentales. Necesitamos, de alguna manera, neuroplasticidad. Desafiar nuestras antiguas certezas, animarnos a tratar de habitar, vuelvo a decir, espacios en donde lo que domina es la incertidumbre. ¿Cómo se llama esa capacidad? Prosiliencia. Ustedes conocen seguramente resiliencia. Entonces no se trata únicamente de recuperarte de lo malo que te pueda pasar, déjenmelo decirlo así fácil, sino también de estar preparado para los desafíos que vas a tener que afrontar y te van a golpear seguro. Por eso hablamos de otra cuestión que se llama el readiness, de alguna manera. En definitiva, lo que plantea el libro es la necesidad de pensar en un homo transdigitalis. Homo como especie, no como género. ¿Okay? Entonces, pensar cómo vamos a actuar en una realidad que está, como decíamos ahí, hibridada, interpenetrada por lo que es la física, la biología, la cuestión de lo digital, el átomo y lo biológico. Indudablemente creo que estamos ante una nueva realidad que nos lleva a nuevos desafíos y es un poco la metáfora de la película Matrix, acá, ¿no? La pastilla roja o la pastilla azul. El libro, vuelvo a decir, no te vende ni tecnosolucionismo, que es decir, que lo tecnológico va a solucionar todo, ni el infierno. Ahora, sí te quiere despertar, te llama a la acción para entender la realidad de una manera distinta y lo que está buscando de alguna manera es sacarte de la comodidad de las viejas certezas y llevarte a la nueva incomodidad de los desafíos que tenemos que afrontar. Bien. Acá tenemos los capítulos del libro, si quieren hacemos un rápido repaso y con esto cierro. Tenemos el capítulo 1 que nos habla de la era transdigital, el cambio de época,
capítulo 2, la tecnología transdigital, es decir, cómo impacta todas estas nuevas tecnologías en nuestras vidas. Luego el mundo transdigital, que dice de VUCA a ANGOTEC, este cambio en el acrónimo. El capítulo 4 habla del valor transdigital, esto de las criptomonedas, esto de cómo va a cambiar la economía tokenizada. El capítulo 5 te habla de la organización transdigital, la MTAO, el modelo transdigital de anarquía organizada. El capítulo 6 es el que nos lleva mucho más allá y que tiene que ver con los horizontes transdigitales, que es una incertidumbre por completo, ¿no? Ahí nos metemos ya a pensar en aspectos que pueden parecer hasta ciencia ficción, ¿okay? Pero es bueno que empecemos a pensarlo, de eso se trata. Y por último, me parece que acá está la clave de todo esto, para cerrar. La pregunta, digo, que yo hago siempre: ¿vas a ser disruptor o vas a ser disruptado? Acá no hay opción. O querés ser espectador y dejarte conmover por los cambios que van a generar otros, quieras o no quieras, o te pones en actor protagonista de esto y vas buscando ser vos el que genere los cambios antes que otro. Bien. Y terminamos con esto, que con esto empieza de alguna manera la contratapa, creo que habla de esto. No, es el prefacio el que habla de esto, que dice que para hallar el sentido no basta con pensar fuera de la caja, de que dicen que la creatividad es pensar fuera de la caja. Debes atreverte a pensar por fuera de la Matrix en la que esa caja existe. El desafío es mucho mayor. Conexión terminada, sistema desconectado. ¡Pic! Muchas gracias. Enseguida vamos a entrar justamente a interactuar en este importante acto de presentación del libro Ser Transdigital. Esta obra es situarla en el contexto de los debates contemporáneos sobre comunicación, poder, tecnología y estrategia. Invitamos al magíster Juan Carlos Peña Gutiérrez, comunicólogo y jefe de la carrera Comunicación Estratégica y Digital de UTEPSA, quien compartirá el comentario y análisis académico del libro Ser Transdigital. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Estamos cortos de tiempo, así que lo vamos a hacer cortito para poder abrir a pregunta, porque acá lo que Daniel quiere es que podamos hablar entre nosotros, conversar entre nosotros, que ustedes hagan preguntas. Solamente voy a decir unas cuantas palabras muy interesantes. El 5 de enero de 1995, Nicolás Negroponte escribía y lanzaba el libro Ser Digital. Un libro que hacía pasar desde la era de los átomos a la era de los bits. Yo creo que este libro es un libro que tiene, si no la misma capacidad, mucha más capacidad. Es un parteaguas. Con Daniel hemos estado trabajando en los nuevos entendimientos acerca de la organización de la estrategia y la comunicación NEO, que acá hay varios neones, que es un encuentro que se hace en la universidad en UTEPSA y están invitados a hacerlo. Y nosotros nos damos cuenta cómo Daniel en todo este viaje que hemos tenido ha sido muy claro con sus ideas. Sus ideas han empezado y han terminado en un mismo hilo. Y cuando nosotros hablamos justamente del hilo, hoy en la mañana hablábamos de un tema pero muy interesante. Decíamos la estrategia ubicua. Y cuando hablamos de la estrategia ubicua, usted seguramente va a decir, ¿qué hacemos con este tipo de estrategia? ¿De qué forma esta estrategia podemos nosotros trabajarla en el ámbito laboral, en el ámbito universitario? Pues lo podemos hacer a través de lo que dice este libro. ¿Y qué dice este libro?
El ser transdigital somos nosotros, es usted, es el líder. El ser transdigital es el político. El ser transdigital es el hombre que puede sostener el tiempo, la incertidumbre, que puede sostener el conflicto, que tiene conciencia de poder, que tiene responsabilidad de decidir. Entonces el libro no es para alguien técnico, no es un perfil técnico, podríamos decir es un temple. Es decir, el ser transdigital nos va a convertir en hombres de temple. Como decimos acá en Bolivia y en Santa Cruz, hombres de ñeque. Y mujeres de ñeque. Bueno, estoy hablando de manera universal, ¿no es cierto? Entonces, permítame detenerme aquí porque va a ser rápido. Esta idea de Daniel acaba de recibir un eco inesperado, desde un lugar muy distinto. El Papa León XIV dedicó su primera encíclica a la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. Y para ser responsable, yo tomé acá algunas cositas de la encíclica y quiero que más o menos conversar sobre el tema rápidamente, porque es algo muy interesante y voy a hacer una pequeña comparación. Lanzó un llamado que dio la vuelta al mundo, es decir, desarmar la inteligencia artificial. Y todos nosotros comenzamos a pensar cómo vamos a desarmar algo que ya está armado. Pero el Papa León XIV no se refería a ello. No se refería a prohibirla, no se refería a renunciar a ella, sino a liberarla. En sus palabras, de las lógicas que transforman en un instrumento de dominio, de exclusión o de muerte, para ponerla al servicio del bien común. ¿Y qué pasó? Trazó un paralelo elocuente. El León de antaño, el León XIII, ¿no? Miró la revolución industrial y sus nuevas formas de pobreza, y León de hoy mira la inteligencia artificial con sus potenciales y sus peligros. Entonces, me parece muy notable que un líder religioso y un estratega laico, judío, desde tradiciones tan distintas, lleguen a una conclusión tan parecida. Es decir, los dos dicen lo mismo, que el problema no está en la herramienta, sino está en las lógicas de poder que la gobiernan. Número uno. Luego, cuando se pide desarmar la inteligencia artificial, nombra la clave ética de lo que Daniel nombra como la clave estratégica. Es decir, que la tecnología nunca es neutral. La tecnología, detrás de cada sistema, hay decisiones, hay intereses. Y escuchen, delegar decisiones críticas a las máquinas que nos comprendemos es una forma muy contemporánea de abdicar o de renunciar a ser humano. Y yo creo que este no es un momento para renunciar. Daniel habla de no ceder a ese criterio. Son dos caras, la de León XIV y la de Daniel, de una misma advertencia y que coinciden. Dice mucho sobre podríamos decir, la hondura del momento en que vivimos. Entonces, esta convergencia explica por qué el libro le da mucho peso a varias áreas. Por ejemplo, da peso al área de comunicación, ¿no? La comunicación ahora no es un complemento de la estrategia, es uno de los campos centrales de la disputa dentro de la estrategia. Algo parecido ocurre con la estrategia. La pensamos como una técnica que se optimiza, como que hace un cálculo, mucha gente, y Daniel obviamente le devuelve lo que llamamos el sentido original. Es decir, decidir bajo condiciones de poder, de conflicto, de incertidumbre. Porque hoy, todos los días vivimos en el ámbito gaseoso. La estrategia no se automatiza, no se terceriza, la estrategia se ejerce. ¿Y de dónde se ejerce? Se ejerce y debe uno comprender la relación íntima entre el poder, la comunicación y la decisión. Y esa es una forma
sofisticada de incompetencia, podríamos decir así. Por eso es que ahora es importante que la literatura sobre tecnología y futuro suele repartirse entre dos extremos cómodos, ¿no es cierto? En primer lugar, el optimismo, que confía que cada herramienta nos va a resolver, y aquí nos dice Daniel, no vamos a resolver nada con cada herramienta. Sí la vamos a utilizar. Lo que debemos resolver es cómo nosotros vamos a pensar en resolver el problema y la herramienta como un nivel de técnica que podamos nosotros trabajar y desarrollar. Él propone, ya para terminar, lo que llama el realismo estratégico. Mirar el ejercicio de poder y la toma de decisiones como son, sin la anestesia de las consignas optimistas ni el consuelo de las soluciones mágicas. Y aquí termino, y es algo muy interesante. El libro no ofrece recetas, y lo digo como una virtud del libro. No ofrece recetas. Lo he leído completamente. De testigo está mi esposa atrás, que estuvo aguantando, podría decir, porque quería estar conmigo, ¿no? Conversar, etcétera, etcétera, pero yo estaba leyendo el libro. Y yo diría que no hay recetas en el libro, y eso es lo mejor. Se niega este libro a una lista de pasos que se puedan copiar, que se puedan proponer. El libro propone algo más exigente: pensar la época sin anestesia, asumir el conflicto como condición de vida en común y aceptar que toda decisión implica riesgo. Hoy, con consecuencias que llegan más rápido y muchas veces no tienen vuelta atrás. Es una lectura incómoda. No es cómoda. Es una lectura incómoda. Y sospecho que Daniel lo quiso así, ¿no? Y como dijo él, este libro no busca tranquilizarnos, busca despabilarnos. Entonces, yo les puedo decir y les puedo asegurar que leyendo Ser Transdigital, usted va a ser despabilado en muchas áreas. Si usted es líder, si usted es científico, si usted es estudiante, si usted es empresario, usted va a ser despabilado a un mundo nuevo, a ese nuevo mundo de la transdigitalidad. Felicidades, Daniel, por tu libro. Agradecemos al magíster Juan Carlos Peña Gutiérrez por su valioso comentario y por ayudarnos a ingresar con mirada crítica y académica en las claves centrales de esta obra. Su lectura nos permite comprender que Ser Transdigital no es solo un libro para especialistas, sino una invitación a pensar con más profundidad el tiempo que vivimos y las decisiones que estamos llamados a tomar. Para cerrar este acto académico y editorial, invitamos al magnífico rector de UTEPSA, magíster Rubén Darío Darduga Sogue, a compartir sus palabras de cierre institucional. Gracias. Daniel, vení. Venga. La verdad que escuchándolos a los dos hablar, llego a la reflexión de que estamos en los umbrales del hombre de la prehistoria cuando se atreve a encender el fuego y salir de su cueva. Estamos ante la cueva de Platón, donde tenemos que definir si lo que vemos es un imaginario o una realidad. Yo creo que este ser transdigital es ese umbral donde el hombre tiene que definir si va a trascender ante la tecnología o la tecnología va a trascender sobre el hombre. Y este es el punto crítico donde tenemos que estar. Y este es el punto donde el coraje, el valor, el amor del ser humano nos hace reflexionar y avanzar. El futuro es incierto, pero tenemos la posibilidad de construirlo cada uno de nosotros en nuestro accionar, en nuestro momento. Daniel, te agradezco muchísimo haber confiado en UTEPSA para que podamos publicar tu libro
Para nosotros es un honor, una alegría. Agradecer a todo el equipo de UTEPSA porque se dignó, se apoyó, estuvo junto, construimos este libro y la verdad que trascendemos como UTEPSA, trascendemos como universidad y vamos a la vanguardia de los mayores desafíos que hay. ¿Cuál es? ¿Qué futuro es el que viene? No lo sabemos, pero ahí estamos, con coraje de ir adelante y conquistarlo. Muchísimas gracias a todos, felicidades y bendiciones. Asimismo, agradecemos las palabras de nuestro magnífico rector, así como la presencia del doctor Daniel Jason y de todos ustedes en esta noche tan significativa para UTEPSA y para el diálogo académico en torno a la era transdigital. Recordamos al público que el libro Ser Transdigital se encuentra a la venta en el stand de la librería Ateneo en la presente Feria Internacional del Libro en Santa Cruz, Bolivia. Al concluir esta presentación, el doctor Daniel Jason se trasladará al stand de Ateneo para la firma de ejemplares y para compartir con los lectores que deseen acompañarlo. Muchas gracias por su presencia. Les invitamos cordialmente a continuar este encuentro en el stand de la librería Ateneo. Muy buenas noches. Sí, también los invitamos a compartir bocaditos y refrigerio que hemos preparado para ustedes.